Bienvenidos a este nuevo episodio de Pipeteando Ciencia, un podcast de divulgación científica, pero con un poquito más de humor, tratando de quitar esta idea de que la ciencia todo es aburrido. Y el día de hoy me acompaña mi fiel amigo, bueno, no sé si tan fiel, pero mi amigo No soy Sala. perro, no soy perro. O sea, Así me cambias. eso que tiene que ver, pero no soy perro. No soy tu perro. Pero ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Espero que bien. Y espero les guste este capítulo. Estará muy interesante. La neta, la neta. Al principio pensamos que iba a ser como aburrido, pues después cuando lo fuimos investigando nos dimos, oye, no, güey, o sea, la verdad. Sí, sí dije, yo también me casi de, oh, no manches. Cuando te lo sugerí, dije, hey, bro, está muy aburrido, no manches. Sí, fue así como de, pues sí, ya. Pero estará bueno, estará muy bueno. Ah, sí, sí, sí. Y es que el día, tarde o noche de hoy, les traemos un poquito de datos elementalmente curiosos. O mejor dicho, datos curiosos de elementos químicos. Esperamos si les guste. Y empezando, vamos a hablar de, ¿por qué no?, la organización de los elementos químicos y la tabla periódica. Me gustaría empezar diciendo que los griegos postulaban que todas las cosas estaban constituidas de 4 elementos fundamentales, los cuales eran agua, tierra, fuego y aire, y donde la combinación de estos, en mayor o menor medida, formaban todo lo que conocíamos. También postularon que la materia no se podía dividir de forma infinita, sino que ésta tenía que tener un límite de división, el cual llamaron átomo. Spoiler alert, después sí se puede dividir, pero esa es otra historia. Y así fue durante un largo tiempo. Siglos después, con la separación de la alquimia de la química y el estudio de las propiedades de la materia, fueron aislándose y descubriéndose nuevos elementos químicos, los cuales en un principio estaban sin orden. Básicamente eran una sopa de todo lo que se encontraba. Pero diversos químicos postularon diferentes formas para ordenar estos elementos, descubiertos durante su tiempo. Aunque en la actualidad, lo que hoy llamamos como la tabla periódica, que conocemos y usamos todos hoy para la secundaria, la prepa o la universidad, que no se quejan nuestros profesores que no la aprendamos, se la podemos atribuir en un principio al químico ruso Dmitri Mendeleev, que nombre tan ruso, ¿verdad? Que describió en tarjetas todos los elementos conocidos, que en su tiempo eran 63, y después los organizó en columnas y filas, de acuerdo a sus propiedades químicas y físicas. Algo interesante de esto es que dejó espacios en blanco, donde deberían ir elementos químicos que en su momento no se habían descubierto, pero que se postulaba debido a las semejanzas que existían. Años después, en 1913, el químico inglés Henry Moseley, mediante el estudio de rayos X, determinó la carga nuclear, o el número atómico mejor conocido, de los elementos químicos, reagrupándolos en órdenes crecientes de números atómicos, al grado de que la conocemos hoy en día. Por ejemplo, empezamos con el hidrógeno, pasa al helio, después litio, berilio y toma esta sucesión debido a sus números atómicos. De hecho, ahorita que es que se me fue la onda. No, sí me acabo de dar cuenta. Perdón, perdón. O sea, terminaste de hablar y fue así como de, órale. Y me quedé así. Perdón, perdón. Y bueno, retomando ya de datos curiosos, Curiosones, de datos curiosos, curiosones de la curiosidad, hasta que se puedan de la platicar. historia de cómo se da la tabla periódica, Datos curiosos que resulta. no necesitas, pero pero que los tienes, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Entonces, que dices que pues nunca va a venir en un examen, pero Bueno, a es lo mejor interesante honestamente. saberlo, ¿no? Ajá. O sea, de hecho, había como eh, químicos que estaban a la par con Mendeleev haciendo una tabla periódica. Uno de ellos fue John Newlands, ¿sí, no? No sé si lo pronuncié bien, John Newlands. Digamos que sí. Este creo que fue el que propuso, si no mal recuerdo, el de la regla del octeto, si no estoy mal, con referente a la octava de música. Pero lo propuso, pero tuvo fallas. Así lo describe, que tuvieron fallas, entonces no se postuló eso. Pero había otro que también era, bueno, que este fue alemán, que se llama
Lothar Meyer, que este hombre sacó la misma tabla periódica que Mendeleev, pero estaba trabajando a la par. De hecho, no fue copia, no fue nada, sino iba trabajando a Por la par y coincidencia. por coincidencia fue la misma, pero se le atribuyó más a Mendeleev, pues porque fue el primero que la publicó y demás, y pues, Que hashtag rusos. exacto, entonces Meyer pues se quedó en el olvido. Un dato que cuando lo leí dije, órale, o sea, yo creí que solo había sido el único que lo había puesto así, pero resulta que no, que Meyer No, sí, y es también que, lo estaba haciendo. por ejemplo, ahorita, en nuestro tiempo moderno, y vamos a la teoría que la vemos como, es sencillo, ¿no? Pero la idea es construirla, los siglos que pasan para poder construirla. Es lo interesante detrás de todo esto. Y ponte a pensar que, por ejemplo, en nuestra época ya tenemos equipo necesario como para visualizar los elementos químicos y separarlos. En su tiempo no era así. De Prácticamente hecho, a lo mucho podían ver microorganismos. Tenían que trabajar con destilaciones de compuestos. Entonces era, wow, para mí es como que esos vatos sí saben. era pura talacha ahí. Y por ejemplo, de lo que dices de que pues era muy difícil, exactamente, ahorita tenemos elementos que no se consideraron en su momento. Por ejemplo, el helio, el argón, o sea que a lo mejor ya sabían un poco de su existencia, pero no los consideraban e- elementos. Por ejemplo, un dato, el por qué el helio no se consideraba antes era porque no se descubrió aquí en la Tierra, no fue un elemento que se descubrió aquí en la Tierra, sino fue con un evento astronómico, exactamente con un eclipse solar. Se descubre esto a través de un espectroscopio, ¿sí, no? Sí, espectroscopio. O sea, ahí la frecuencia que emitía daba indicios que era helio. Ya mucho después, en las cavernas, encontraron el helio ahí flotando, porque, pues, es un elemento muy, ¿cómo se le llama? Es un gas noble, en principio. O sea, Ujú, para que, pero, o sea, por algo, por ejemplo, se suben los globos, sino porque su densidad es mucha, entonces hasta sale de la atmósfera. y de hecho con lo que dices de que fue descubierto el helio con una espectroscopía, algo bien interesante, ¿no? El origen de los elementos químicos, que a lo mejor y no muchos sabrán, pero la gran mayoría de los elementos químicos provienen de estrellas. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el elemento más simple y común que se encuentra en nuestro universo, es el componente principal de la gran mayoría de las estrellas, si no es que de todas. Y con la fusión del hidrógeno se crea el helio. Cuando se consume, también forma otros compuestos, como sean el berilio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, y así sucesivamente hasta llegar al hierro, que es un número atómico, es de 26. Este es el límite de las fusiones nucleares en estrellas. Va- Después, Vayan para a ver nuestro podcast de las estrellas y ahí explicamos cómo se hace. ahí explicamos cómo mamá estrella y papá estrella se quieren mucho y tienen a pequeña estrellita. Exacto. Síguele, perdón por la interrupción. Retomando. Después, para subir el nivel en cuanto a obtener elementos químicos más pesados, por el cobalto, que es el 26, hasta el uranio, que es el 92, es necesaria la explosión de estrellas masivas, por ejemplo, las supernovas. ¿Por qué? Porque es muy grande la energía necesaria para poder unir los núcleos de dos elementos químicos más ligeros, la fusión nuclear en este caso. Y después viene algo curioso. Los elementos químicos a partir del 93 hacia arriba, hasta el último que se haya descubierto, que es el número 118, que es el organezón, curioso nombre, estos se les llama elementos químicos sintéticos. ¿Por qué? Porque son creados en laboratorios aquí en la Tierra, no se encuentran en la naturaleza.
Esto no quiere decir que no hayan nunca existido. Puede que haya existido tiempo después, a lo mejor, del Big Bang, pero debido a que son elementos muy pesados e inestables, tienden a, ¿cómo se dice esto? A desintegrarse muy rápido. Estamos hablando de milésimas de segundo, dejan de estar en su estado elemental inicial y se convierten en elementos más ligeros. Entonces, por eso se le llama elementos sintéticos. Y esto va en escala, porque mientras más pesado sea el elemento, más inestable es. Entonces, podemos decir que los elementos sí vienen de las estrellas. Todo lo que nos constituye viene de las estrellas. O sea que a final de cuentas somos estrellas, ¿no? Somos estrellas. O sea que no apagues tu luz, nena, porque eres una estrella. Ahí está, mi frase para ligar. La dije desde el principio. Lo peor es Ya. que sí me imagino tú diciéndole eso a alguien. ¿Por qué crees que estoy solo? Ya O con, sea, aléjate por favor de mí. Te pido por favor que no me vuelvas a hablar. no te me acerques, ¿sí? Pero bueno, yo ya dije mi frase, ¿eh? Sí, 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 yo después voy a decir la mía. Este, dijiste un elemento ahorita que dije, hay un dato curioso de ese. Se me olvidó cuál era. A ver, búscale, búscale. Sí, ahorita que me dices de los elementos más inestables, vamos a checarnos así en su imaginación dónde está la tabla periódica, espero se la sepan, porque yo la tengo aquí en mi mano, pero justo donde están los gases nobles, al lado, o sea, los gases nobles son los más estables, o sea, esos están chidos, están relajados, no hay Son pex. como los budistas, ¿no? O sea, son los vatos zen. Ajá, Yo no necesito nada de nadie y tampoco no le voy a dar a nadie. pero hay unos bien punks, así que se ponen macizos, que son los de al lado, que exactamente les falta un electrón para completar Son vatos su, intensos. se ponen bien intensos porque les falta ese electrón ya solo para completar su octeto y lo buscan así con ganas, con ganas. Están como, como cocaína. No, ¿cómo se llaman estos dos? ¿Consumen cocaína? Ah, Los cocaínomaníacos. drogadictos, Ajá, está como ahorita de. cocainomaníacos. Ah, no, no, no. Es que ya, güey, me falta nada más uno. Ay, güey. Es que, a ver, préstame un electrón, güey. No seas así. Ajá, Oh. exacto, sí. Exactamente así. Son los vatos tóxicos de la relación, básicamente. Son los vatos, más, alterados. Sí, o sea, gracias a estos, por ejemplo, tenemos, el cloro, que gracias a eso se produce el ácido clorhídrico, que es muy, muy, muy ácido. Está, el flúor, que también llega a ser, muy, muy peligroso. Ahorita en un ratito quiero hablarles de la historia del flúor, como dato curioso también. Nada más. Pero, pues, o sea, eso sí, esa línea, o sea, flúor, cloro, bromo, son elementos muy, muy inestables, que siempre en constante van a estar buscando, a quien le roban un electroncito. Por eso no tomen dióxido de cloro, por favor. Sí, no sirve eso, señores. Yo sigo con otra curiosidad. ¿Nunca se han preguntado los que han visto su tabla periódica? Yo sí me lo pregunté en la secundaria, en algún punto. ¿Por qué le decíamos wolframio o tungsteno? Que tiene dos nombres, es elemento químico con su número atómico número 74. Algunas personas le llaman wolframio, otras tungsteno, y su símbolo es la W. Sucede algo muy interesante, que antes creíamos que podíamos decirlo de cualquier forma, pero desde el 2005 la IUPAC, que aunque parece nombre de rapero, es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, explicó que de manera oficial el nombre oficial de este elemento va a ser el de tungsteno, aunque va a seguir conservando su símbolo de W. Lo interesante de aquí es el origen de las palabras. La palabra tungsteno procede del sueco, tung,
que significa pesado, y sten, que significa piedra, es decir, piedra pesada. En cambio, la palabra wolframio procede de las palabras alemanas Wolf y Ram, que pudieran significar poco valor o también como baba de lobo. Con esto de baba de lobo, te escuché un poco de por qué le llamaron así. Sucede que en Alemania existen las creencias de mineros de que el diablo se aparece en las minas en forma de lobo y la baba que escupe es ácida y corroe algunas rocas. Y curiosamente, estas rocas se llamaba wolframita. Entonces, de aquí saca el wolframio y ahí fue donde hubo el dilema. Pero actualmente, como les digo, su nombre oficial ya es tungsteno. Y ahorita que estás diciendo del, ¿cómo se llama? Que por cierto, el tungsteno es bastante duro, la verdad. Es muy, muy duro. Y nunca rompan las barras de tungsteno porque les van a salir muy caras, por favor. Yo he aprendido a las malas. Ahorita que, bueno, yo creo que yo no he estado en contacto con él, así que, Yo llevé en la prepa, ay, ¿cómo se llama mantenimiento industrial y nos tocaba usar de tornos, tenemos que usar brocas, digo brocas, se me fue el nombre de esta pieza, pero es para cortar el metal, para darle forma cilíndrica, y muchas usaban puntas de tungsteno, y un amigo me prestó una y dije, no hay problema, la rompí y tuve que pagar, me salió como en 200 varos, menos del tamaño de una uña, no, porque imagínate 1 kilo, ¿cuánto no ha de salir? Eran unos gramos de nada hecho, más, estaba más cara que eso la sí, coca. bastante. Con la coca no te metes. Bueno, y ahorita que estás diciendo del origen de creo que muchos saben este dato curioso, pero no está de más decirlo. O sea, que en toda la tabla periódica no hay una sola J. No sé si Acá te la dijo, sabías esa. O sea, son son fóbicos los que crearon la tabla periódica, ¿o qué? son jotafóbicos. No, es que aquí hay una razón de que no está esa J, porque, bueno, todos los elementos, si se pone a investigar, los elementos siempre se escriben en latín, ya que se traduzcan en inglés o español, pues es otra cosa, ¿no? Pues se escriben en latín, y en latín no se usa la letra J. Entonces, por eso es que nunca vas a encontrar una letra J en la tabla periódica, ni en el lenguaje de latín. No manches, eso no me lo sabía. Me está Ajá, explicando muchas cosas. yo sí había escuchado ese dato curioso de que no había J, pero dije: "Pues, ¿por qué no?". Vamos a otro dato curioso que me quiero aventar de una vez, Lánzate. son los elementos alcalinos, ¿cuáles son? Pues los de la primera fila, ahí donde está el hidrógeno, todos se identifican el hidrógeno, todos los de abajo son los alcalinos. Ahora, un dato curioso de estos elementos es que si ustedes meten ese elemento puro al agua, se empieza a incendiar y hasta explota. Chicos, Eso hagan es en su seguro. casa. Metan, metan sodio puro en agua y van a tener fuegos artificiales en su casa. Exacto, potasio, eso, todo eso. El hidrógeno no, ese no. O sea, aquí, con el agua empieza a haber ese intercambio, por ejemplo, hidrógeno, del sodio, del potasio, bueno, en el caso, por ejemplo, si así tal cual empieza a haber ese intercambio de elementos también, y es lo que genera como ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de esta cosa. ¿Oxidación? Oxidación, no, no es ay, lo tengo aquí en la lengua. Pila gustativa. Bueno, empieza a consumirse, ya se me fue la palabra. Entonces, eso está interesante. Ahora, tomando un elemento en particular de de ese grupo, es del cesio. Ahora, creo que todos se habrán preguntado, bueno, existe un reloj, existe el tiempo, pero ¿cómo se mide el tiempo? O sea, Baila. ¿cuánto mide un segundo? Un segundo. Ajá, pero, o sea, ¿cómo sabes que mide ese segundo? O sea, ¿qué te dice que mide ese segundo? Porque cuento 1001 y eso es un segundo. Pues algo así, más o menos. Bueno,
Gracias al cesio, ahí se basaron los científicos para poder medir un segundo. O sea, va a ser un periodo del cesio. ¿Cuál es ese periodo? Bueno, Wikipedia dice, según Wikipedia dice, Desde este momento que vamos a empezar a credibilidad. pongan atención porque lo saqué de una fuente muy confiable. O sea, el periodo o son, mm, es que está difícil el número, o sea, 9,000,000,000 de periodos aproximadamente, creo que son más, de radiación que transfiere entre 2 niveles en su estado fundamental del átomo de cesio. No sé si me comprendí. O si en su radiación, vamos a ponerlo más claro, cuando completan 9,000,000,000 de periodos, es cuando se completa un segundo. Poquito. Ajá, así poquitito, o sea, creo que no sé cómo medieron los periodos, ¿no? O sea, han de estar así de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me imagino al de ¿cómo se llama? Al becario, ¿le dicen? Ajá, Ahí contando. Oye, bro, cuenta los periodos del cesio, ¿no? cuéntalo, porfa, ¿no? El Ya me doctor se cansé, me vaya a quedé en tal comer. número. No, o sea, creo que no sé si me di a entender cómo está esta dinámica, pero yo siempre tuve esa duda de, bueno, ¿cómo se mide un segundo? ¿Cómo se De mide un hecho, tiempo? O sea, de ¿con hecho, qué onda? de hecho los relojes atómicos están hechos de cesio, si mal no tengo entendido. Cesio Creo que y creo que potasio, ¿no? no me acuerdo, la verdad. Pero es otro igual de ese Sí, grupo. y sí, se mantiene constante, o sea, digan, pero pues eso, no, pues se mantienen constantes de estos ciclos que son de un nivel al otro. Entonces, pues por eso se utiliza como una regla para medir el tiempo. Ujú. Sí, exactamente, ¿no? O sea, antes se usaban más, cosas no tan exactas, pero ahora encontraron este periodo y dijeron: "Pues de aquí hay que basarnos". No hay Pues nada a que le mí gane al contar al 1001 y ya es un segundo, 1002 ya son 2 segundos. 1002. También sería, pero, por ejemplo, si hay alguien que habla rápido, pues no sería al mismo tiempo. El tiempo es relativo, hermano. Einstein lo dijo. Eso sí, entonces no tiene caso medirlo con este periodo. No sé si tú tengas un otro dato curioso. Sí, aquí tengo otro dato curioso que es que muchos nombres de elementos químicos pueden ser atribuidos a deidades, a propiedades que tienen o a los lugares que fueron encontrados. Pero también hay elementos químicos nombrados en honor a científicos. Por ejemplo, el curio está en honor a Pierre y Marie Curie. El einsteinio está en honor a Albert Einstein. Espera, El, espera, 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 espera. ajá. ¿Mercurio no era por el planeta? No, curio. Ah, Curio. Yo te Ajá, entendí curio. Mercurio, yo así de, oye, pues, ¿qué? No, no, el curio, el curio. Que de hecho es el número 96, es un elemento sintético y es radiactivo. Qué bonita referencia hacia ellos, ¿no? Pero, pero sigo. El Einsteinio, no sé cómo se pronuncia realmente, es en honor a Albert Einstein. El fermio es en honor a Enrico Fermi. El mendelevio es en honor a Dmitri Ivanovich Mendeleev, el que creó la tabla periódica. Nobelenio a Alfred Nobel. El Laurention, espérate, es que tiene una W. Nunca he sabido cómo se pronuncia la maldita W. Es Laurencio, Ajá. es en este caso en honor a E.O. Lawrence. Hay Pero otro, hay un Rutherford, ¿no? Algo así. Rutherford, algo así, ¿no? sí, aquí, de hecho, aquí iba a hablar de esto, ¿no? Hay un elemento Ah, químico perdón. que según la IUPAC, que sigo diciendo que no es nombre de un rapero, se llama unilquadium, que Ah, significa chinga. básicamente 104. Así, dijeron, es elemento 104 y se va a llamar así en latín. Pero en otras versiones lo llaman Kurpachot, espérame, Kurchatovium, en honor a Igor P. Kurpachov. Esto lo hicieron los soviéticos. Y en el lado de los estadounidenses dijeron,
pues si los soviéticos lo llaman como ellos quieren, nosotros igual. Y dijeron, hey, pues hay que nombrarlo como Rutherfordium o Rutherforio, en honor a Ernest Rutherford. Y de hecho, el UAPAC lo asignó de momento provisional en 1980, pero creo que de momento todavía conserva, o sea, el nombre oficial es Unilquadium. Lo mismo pasa con Unilpentium, que es el que sigue, y los gringos dijeron, ¿saben qué? Lo vamos a llamar como Otto Hahn y decidieron ponerle Hanion. Sí, Hanion. Es que tiene dos H's, entonces, y la H es muda. Y Ese los es un soviéticos, problema con los nombres, ¿no? sí, no sé por qué fregados ponen el H. Y los soviéticos dijeron, pues ¿saben qué? Nosotros le vamos a poner Niels Bohrium en honor a Niels Bohr. Aunque Sí. realmente la UAPAC dice, ¿saben qué? Pues ya lo voy a llamar 104 y 105, ya, la fregada. Sí, Luego no, siguen, más fácil. sí, sí, pero está medio feo porque es un Pentium, no manches. ¿Cómo que me acuerdo de eso? Luego sigue el gadolinio, el nombre en honor al químico finlandés Gadolin, y el samario en honor al científico ruso Samarsky. Estos son algunos elementos químicos en honor a grandes científicos de su época y del mundo en general. Es interesante porque ahora ya están en la tabla periódica, entonces van a estar ahí bastante rato. O sea que si soy famoso puedo estar en la tabla periódica. Eh, no, ya no, ya se llenó, carnal. O sea, técnicamente sí, porque técnicamente los elementos químicos podrían ser hasta infinitos, pero pues, se van a desintegrar en un milisegundo, entonces. Había estado leyendo que estaban en proceso 2 más, o sea, todavía estaban en aprobación, el 109 y el 120. El 120 creo que es el que afectaría ya en la estructura de la tabla periódica. Lo pegan aquí al lado, ¿no? Como Sí, una, ¿no? Comprito. como estas las notitas, las zip, ¿cómo se llaman estas las que pegas en tu libreta? Ay, se me fue el nombre de este. Una de estas, ¿no? Ahí, sí, órale. Con lápiz. Sí. Mi mamá le agrega característica, es más pesado. Y ya. ¿Tienes otro El dato es curioso? Pues ahorita que estabas hablando de los últimos elementos de la tabla periódica, de esos casi abandonaditos, el elemento, no sé si se pronuncia así, jasio o asio, el elemento florebio y el copernicio, no sé si se pronuncia así, son elementos que no tienen propiedades químicas. Chis. O sea, no son ácidos, no son corrosivos, creo que ni oloro, ni color. Bueno, no sé si ni color, eso creo que no sé. Olor, no sé tampoco, pero no tienen propiedades químicas. O sea por ejemplo, hay unos que conducen bien electricidad, hay otros que, son muy reactivos. Parecen ninis. De hecho, y estos no tienen propiedades, o sea, sí, así de sencillo, no hay más. Que, ay, voy a existir para no hacer nada. Sí, ¿no? Es como de, pues, ¿para qué sirvo? Ustedes solo úsenme. Ustedes hacen todo, carnal. Mira, cobre, tú transportas electricidad. Mercurio, tú eres líquido, hermano. Oro, tú brillas. ¿Yo para qué? Yo, pues, ya. Yo desde aquí te observo. Y ahorita hablando de oro, bueno, que tengo una historia interesante sobre el oro, ¿Cómo es que compraste pero joyitas en el mercado y te engañaron? ¿O en qué? Tepito. No, pero el oro lo voy a decir hasta el último. Ahorita voy a tomar, la plata, me acordé de la plata, A la plata. que, bueno, se ha hecho medicamentos con plata, pero hay un problema, que cuando se ingieren ponen la piel azul, literalmente azul, así como pitufo, entre azul y morado. ¿En Mm, serio? sí, o sea, no sé por qué es el proceso que hace, se llama, bueno, o provoca más bien, arquiria, así se llama, un fenómeno anormal de la piel que te la pone azul.
Sí, porque no es como que sea muy normal que tú vas por la calle y ves a un tipo color azul. O sea, De hecho, ¿no? Y un problema es que también propicia al crecimiento de las bacterias. O sea, si tienes alguna bacteria ahí metida, pues, bueno, la vas a hacer que crezca el cañón y te vas a morir. Entonces, creo que están ya sacando la plata de los medicamentos porque no está funcionando definitivamente. así que, chicos, no se coman las joyas de su mamá, mucho menos si son de plata. No son buena idea. La neta sí quiero probar, quiero ponerme azul, bro. O sea, pero creo que si ya te pones azul ya es una intoxicación, ¿no? O sea, Mira, si te pones azul vas a tener un tema de conversación en las fiestas, o sea. Güey, mira, sala, ven. Cuentas cuando te pusiste azul por tragarte un pedazo de plata de tu mamá, güey. el primero que se ponga azul gana. Pegando un pase con Diosito. Ahora, otro, ahorita que me acordé, no sé, ahorita me estoy acordando de muchos. Tú cuéntanos. Pero ahora vamos con un gas, el Uh, nitrógeno. ¿Tú sabías? Bueno, el nitrógeno es un 78% en el aire, o sea que realmente no respiramos oxígeno, sino no, nitrógeno. o sea, sí somos oxígeno, pero la mayoría es nitrógeno. El Ajá, o aire. sea, entonces cuando dices: "Me falta oxígeno", no, te falta nitrógeno. Ay, no manches. No, no sé, pero El, el el médico, el nitrógeno, ¿tú médico, sabías? los doctores. Y yo, aquí perdiendo el tiempo. Maldita sea. Es más fácil como meter el nitrógeno. Pero, ¿sabías que el nitrógeno hace la muerte más dulce? O sea, provoca la muerte más dulce. ¿A qué Ay, me refiero con esto? Ajá, está raro, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El nitrógeno, bueno, tu cuerpo está acostumbrado a inhalarlo. O sea, no hay problema si tú te metes en un cuarto donde hay 100% hidrógeno, pero el nitrógeno. problema es que te va a provocar asfixia. O sea, que sí necesitamos oxígeno para nuestra desgracia, ¿no? O sea, aquí, va a provocar la asfixia, pero tu cuerpo no lo va a notar. ¿Por qué? Porque sus receptores están acostumbrados al nitrógeno. Ujú. Entonces, por lo tanto, de repente solo te vas a sentir mareado, te vas a desmayar y ahí quedaste. Es más o menos como lo que pasa con el monóxido de carbono, ¿no? Que por eso mucha gente se muere. Que te duermes, dejas, por ejemplo, la estufa o lo que se ha prendido y ahí se acumula el gas. Ahí fue. Ajá, pero por ejemplo, ahí, tus receptores sí lo sienten, ¿no? Es como de huele raro, huele a gas, ¿no? O sea, por eso dicen así, ¿no? Huele a gas, pero aquí no. Aquí, pues, es como de no huele a nada, o sea, no hay nada malo en el aire, no hay nada malo. Y ya de repente te mueres de asfixia. Pues es que provoca, entre comillas, la muerte más dulce. Porque no creo que morirse sea muy dulce, que digamos. No, 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 pero pues, o sea, a morir quemado o a morir de una vez, lo digo. Con el corazón roto. Que sí pasa, ¿eh? Que sí pasa, por cierto. Existe el síndrome de corazón roto. Nada más. Ajá, sí existe, de hecho. Sí. Pero bueno, el nitrógeno te hace una muerte dulce a comparación de que te lo haría el boro. Bueno, Uh, más bien, más que el boro, el talio. El Helio. talio llega a ser el elemento más corrosivo para el cuerpo humano. O sea, ese sí te desbarata macizo, macizo, macizo. Ese vato, o sea, nunca se tomen un vaso de talio. Ah, no, pero es metal. No, nunca coman un taco de talio. ¿Por qué me suena que pronto alguien va a decir nuevas, ¿cómo se dice? Nuevos suplementos con talio. Nuevas pastillas azules de talio. Fomentan el crecimiento del cabello, cura el cáncer, cura el VIH y les permite volar. Y hablando de corrosivo, ahí te va otro. Ya ahorita te voy a dejar hablar, es que está interesante lo que traigo. Tú cuenta. Estás bien feliz con tus datos. ¿Sabes cuál es el ácido más fuerte creado por el hombre?
el, el jugo de limón. Casi. No, por el hombre, dije por el hombre, no por un limón. El jugo de limón sacado de suco. Quítale el jugo de limón. ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el Es ácido? el carbonaro. ¿De qué ¿Qué? está hecho el carbonaro? Algo me dice que es carbono. Sí, yo también lo creí, pero no, proviene del boro. Ah, canijo. Y es el ácido más corrosivo que ha hecho el humano. Adivina de cuánto es su pH. Cuéntamelo. Yo no sé. Mira, sabes que hay una escala, ¿no? Del 1 al 14, ¿no? Del 0 al Del 14. pH. Bueno, el más ácido es 1, ¿no? Que es el ácido sulfúrico. Ah, bueno, pues este es aún más ácido, porque su pH es de -18. Así te lo pongo. Sí cae mal en la panza en las noches. Se me hace. No manches, ¿no? O sea, una gastritis, un reflujo cañón, ¿eh? Se rebaja tomando leche. Ah, no, la leche también es ácida. No, con un yogur. Con un yogur se te baja ya con eso. Ujú. Entonces, imagínate lo ácido, lo corrosivo que ha de Que, ser eso. que la gente no entiende, pero por ejemplo en las escalas de acidez es como exponencial. O sea, aunque parezca que, por ejemplo, el jugo de limón y el ácido clorhídrico estén separados por poquitos números, la diferencia es abrumadora. Porque aunque te eches, por ejemplo, el ácido cítrico de limón en la mano, a lo mucho te crea una irritación si eres sensible. Si te tiras una gota de ácido clorhídrico en la mano, posiblemente te vaya a hacer una quemadura química bastante intensa. De hecho, aunque creo que sí es el ácido clorhídrico, ¿no? El que tenemos de ácido en el estómago. El ácido del estómago está compuesto de varios, sí, pero el ácido clorhídrico es uno de los principales. Ah, o sea, pero ahí, o sea, las condiciones son otras. Ujú, sí, ya. Ahí tienes la babita esta que cubre el estómago y todo eso. Exacto. Entonces, pues sí, la neta sí es abismal, como dices, en la escala en que se maneja. O sea, muchos dicen, es que es muy ácido el limón también, pero pues no te hace tanto daño, no hay mucha diferencia y te lo puedes comer bien tranquilamente con una sandía, en agüita y demás. O con un tequila, Exacto, y ve, para que bajen. y no pasa nada. Te da reflujo, pero no pasa nada. Y una cruda. Pero no pasa nada. Bueno, depende de que hayas hecho la noche anterior, pero sí, en teoría no pasa casi nada. Pero no pasa nada. Bueno, ahora yo sigo con un dato curioso. Sí, sí, tú, ya te dejo hablar. Claro, claro, gracias, gracias. No es como que sea un programa compartido. Y el dato curioso que les vengo a mencionar es el elemento químico que fue descubierto en México. No sé si sabías cuál es. No, ese no sé. Ah, bueno, pues te cuento. El el mineralogista o minerólogo Andrés Manuel del Río Fernández, un español que vino aquí a México a hacer investigaciones, descubrió un elemento químico que al final llamaríamos vanadio, un metal blando y poco abundante en las aleaciones. Él lo encontró aproximadamente por el año 1801 en una mina en Zimapán, México, y en su momento lo bautizó con distintos nombres. Por ejemplo, el zimapanio, el pancronio se debe a sus tonalidades que podía tomar, y el eritronio, debido al color que había tenido. Pero, debido a que en ese tiempo, digamos, bueno, nunca México ha sido un lugar como que tenga muchos equipos especializados para ese tipo de cosas, decidió enviarle una muestra a su amigo Alexander von Humboldt, quien a su vez se la envió al químico francés Victor Collet-Duschetti. Le preguntaron que checara, ¿no? Si era un nuevo elemento o si tenía algún error. A lo cual Víctor le respondió que se había equivocado, que lo único que había conseguido era cromo, que ya se había descubierto, y que pues, todo simplemente se había confundido. Y el pobre de Andrés Manuel del Río, pues dijo, pues bueno, vale, aceptó. Pero el que tenía el error era Víctor, porque realmente sí había descubierto un nuevo
sí había descubierto un nuevo elemento químico. ¿Cuál dices que es el molibdeno? El vanadio. No. Aquí Ah, el cuento, vanadio. el vanadio, ajá, que está antes del cromo y después del titanio. Sí, sí, sí. Tres Oh, esa décadas, no me la sabía. para que veas, ya te la sabes. 3 décadas después, en 1830, perdón, el químico sueco Niels Grebel Selfrom redescubre este elemento y lo denomina vanadio, en honor a la diosa de la belleza, Vanadis, de la mitología escandinava. Pero ya actualmente ya se comprobó que realmente su descubridor fue Andrés Manuel del Río en sus investigaciones y todo eso, pero debido a un error hecho por el mendigo de Víctor, no lo concedió. Pero fue descubierto aquí en México, para que sepan. Así que, O sea, por desgracia, no por un mexicano, solo en México. lamentablemente. Pero creo que en ese tiempo era todavía la... A ver, ¿cuándo nos independizamos? ¿En qué año dijiste que fue? En 1801. No manches, después de 9 años fue la independencia, bro. Todavía 9 años. estábamos esclavizados. Ah, entonces todavía éramos Nueva España. Todavía éramos Ya una colonia. estábamos organizando acá la pachanga, acá los guamazos apenas. Acá Miguel Hidalgo estaba todavía organizando el break, ¿no? Para ver qué onda. Sí, no, así como, a ver, carnales, ¿cuándo nos juntamos para romperle la maraca a Como estos que güeyes? 9 años, ¿no? ¿Qué les parece? Va, me late, me late. Sí, como que ahorita estoy cansado, bro. Pues, aguantar las piedras, los azotones. No, bro, espérate. Eso como que sí me cansa, hermano. Sí, como que no, ahorita, espérate. Sí, pero no, aún éramos Nueva España en esa época. Pero ese es Exacto. territorio nacional, para que sepa. ¿Tú tienes algún otro dato curioso? Es uno igual muy interesante que es el argón. Uh, El argón ha dado un dolor de cabeza cañón. ¿No ven que al principio les dije que no se consideraban muchos elementos y entonces dije el argón? Pues por ujú. esta razón, porque no se consideraba elemento, era porque les costaba, con respeto de los que nos oyen, y diría mi abuelita, un huevo y medio poderlo mezclar con otro elemento. O sea, lo hacían de todas maneras, lo ponían en calor, lo ponían, este, no sé, le ponían hielo, en agua, les ponían, catalizadores y no se juntaba el perro. Básicamente no aflojaba. Ajá, este vato no aflojaba. Aparte que es un gas noble, o sea, aparte que es un gas noble, pues no. ¿Mande? Que siempre anda con meñica alzada, ¿no? Cuando toma agua. Ay, sí, no, mamoncito el vato. O sea, ya ni los otros, ni Neón, Krypton, Xenón, Radón, o sea, esos vatos todavía como que se dejaban, pero este no, este vato no. Sino las condiciones en las que se aflojó fue a 8 grados por encima del cero absoluto. O sea, solo a 8 grados. Sí, imagínate qué clima tan extremo, qué condiciones tan extremas lo tuvieron que poner para que se pudiera mezclar con otro elemento. La neta, porque por ejemplo, para los que no nos escuchan y más o menos no entiendan lo que significa esto de las escalas, aquí estamos hablando de la escala de los grados Kelvin. El cero absoluto es cuando toda la materia deja de moverse. Es teóricamente hasta cierto punto imposible llegar hasta ese proceso, a menos que sea hasta la final de la muerte del universo. Y es que, en serio, o sea, es prácticamente que nada dentro del átomo se mueve. Es la completa, ¿cómo se dice tiene un nombre, se me acaba de ir. Mm, la completa Es, inacción sería. está, ajá, sí, es con E, ¿no? No, no, estética, Esta. no. Yo tampoco. No sé por qué dije estética, o sea, Bueno, sí, o sea, pero básicamente no se mueve. Entonces, 8 grados por encima es bastante frío como para poder hacer que reaccione. O sea, es muy frío. Sí, y de hecho el dato curioso que yo les vengo a platicar hoy, y es mi último dato curioso, es sobre la historia del flúor, o mejor dicho, su interesante forma de cómo poder
sacarlo, o cómo es que fue el elemento químico que más científicos ha matado en su búsqueda de su descubrimiento. El problema con este elemento es que reacciona con todo. Prácticamente es muy difícil encontrar un elemento con el que no reaccione o un compuesto. En la libertad, los átomos de flúor no se mantienen libres, sino que, como les falta nada más un solo electrón, buscan juntarse de manera agresiva con otros compuestos cercanos, incluyendo con gases nobles. Su primera aparición del flúor fue en el año 1813, año en el que el químico Humphrey, es que tiene una PH, entonces Humphrey David, es David, vamos a llamarle David, experto en aislar elementos químicos, dijo, de aquí soy, aquí lo voy a aislar y me voy a llevar mi premio Nobel. No sé si existía en ese tiempo, pero supongamos que sí. Un día llegó a su laboratorio su amigo André Marie Ampère, que no sé si a alguien se le habrá conocido el nombre, pero Ampère, hay una unidad electricidad llamada amperio, o Ampère, que viene de él, conocido por sus estudios de las corrientes eléctricas, pero bueno. Y le sugirió, hey, ¿por qué no pruebas usar la técnica de electrólisis en fluoruro de calcio? Una sal que apareció en algunos minerales y que se sospechaba en ese tiempo que podría contener un nuevo elemento químico, porque ya conocían el calcio, pero no sabían del flúor. Entonces dijo, hey, inténtalo. Y dijo, bueno, va, lo voy a intentar. Al introducir fluoruro de cálcico disuelto en una cubeta y suministrarles cargas eléctricas, se formaban brevemente burbujas de gas, pero estas reaccionaron rápidamente con los electrodos de la batería y formaban nubes de ácido fluorhídrico, un gas venenoso y corrosivo que casi intoxica al pobre Davy. No manches. Sí, era como que, a ver, voy a hacer un experimento. Ay, casi se muere. Casi. O sea, se burló de la madre. No tanto. Ahorita te voy a contar lo que le pasó a él. Tras 3 años de intentos cuidadosos y de perder, no perdió mucho, nada más perdió un ojo y 2 dedos. Con esto David dijo, ¿sabes qué? Yo dejo esto aquí, no quiero que me ciego, ya. No puedo Ay, saludar a la gente, no. no manches, imagínate cuánto estuvo expuesto. Sí, o sea, perdió 2 dedos y un ojo, intentando poder obtener el flúor, o sea, aislarlo. Aún así, debido a los experimentos que él hizo, se dijo, el flúor sí existe, nada más que no podemos aislarlo porque está muy, muy cañón. Entonces lo pusieron en la tabla periódica, pero no lo pudieron aislar. Tras los intentos de David y que él no pudo, hubo 2 hermanos químicos irlandeses llamados George y Thomas Knox, los voy a llamar, que intentaron aislar el flúor. De nuevo, utilizaron electrólisis, pero decidieron usar ácido fluorhídrico en líquido, algo que les costó muy caro, porque poco tiempo después de iniciar la electrólisis, el flúor resultante terminó disolviendo el vaso de cristal donde trabajaban varios materiales de laboratorio y terminó creando una nube tóxica que dejó convaleciente al pobre Thomas y 3 años después de esto falleció. Se lo No cargó. manches. Después, sigo con la historia, ¿no? Sí, sigue. Paulina estos nombres raros, Lowjet y Jerome Nichols, otros 2 químicos empeñados en poder aislarlo, estos sí se los cargó y perdieron la vida. En corto, eso es en corto. Ajá, en corto. Ellos habían aprendido de los accidentes previos, así que crearon un recipiente hermético para que la nube de flúor no escapara. Pero lo que no tuvieron en cuenta fue que el flúor también reaccionó con el recipiente, lo cual hizo que hubiese una fuga, lo cual los terminó matando. No, bueno. Un montón de científicos se murieron y no se dejaba y dijo, mira, nadie me va a sacar porque yo aquí los voy a matar. Pero, esta larga racha de muertes de científicos terminó en 1886, 73 años después del descubrimiento de Davy, y fue por el químico Henry Moissan, que logró aislarlo por fin.
Pero él dijo un enfoque distinto. Dijo, a ver, si el flúor se está cargando todos y es porque reacciona con los equipos de laboratorio convencionales, yo voy a crear nuevos equipos de laboratorio. Así que decidió, usando experimentos, decidió crear equipos de laboratorio completamente nuevos, usando platino e iridio. Lo cual es interesante porque estos metales, aparte de que son caros y difíciles de encontrar incluso en estos días, son de los pocos elementos químicos que no reaccionan con el flúor, lo cual permite mantenerlo en estado puro. Moissan preparó un experimento similar a los precesores, usando electrólisis, pero el material, en vez de ser cristal o de otros elementos, lo hizo de platino, tanto el electrodo como la cubeta como la cámara hermética. De este modo, el flúor pudo ser liberado y no reaccionó con nada, lo cual lo permitió mantenerlo en estado puro. Los átomos de flúor se unían entre sí y esto formó un gas amarillento corrosivo y con tendencia a explotar. Él había logrado por fin aislar el flúor en estado gaseoso, lo cual lo hizo merecedor de un premio Nobel en el año 1906. Así que el flúor se cargó a muchos y su simple aislamiento significó ya un premio Nobel. Así de, de intensa estuvo la cosa. O sea, Pues no manches, pues, lo difícil que era eh, aislar el flúor, pues, para que no le den un premio o algo, ¿no? Es como de, me jugué la vida. pues sí, estoy jugándole aquí a... Mínimo pierdo un dedo, o sea, por favor. O sea, nomás estoy aquí arriesgando mi vida, casi muero y ustedes no me van a dar un premio, no manches. A ver, hágalo usted. A ver, perro, hágalo usted. No, sí, estuvo criminal eso del flúor, ¿eh? Sí, o sea, es complicada y a la vez peligrosa su historia. Así que, eso sí, el flúor que tenemos en la pasta de dientes no es peligroso, porque está junto con creo que está con calcio, no me acuerdo con qué elemento está combinado, pero no es riesgoso para la salud humana. Así que tranquilos, no se van O a morir. sea, imagínate, tenemos algo tan potente, tan corrosivo, muy cercano a nosotros, que diario usamos. Literalmente te lo metes en la boca. Ajá, está loco. Ya Sí. no me lo voy a tragar. Es que es como la sal de mesa. La sal de mesa está hecha por sodio y por Cloro. cloro. El cloro en estado puro es un gas venenoso. O sea, lo inhalas y te vas a morir, sí o sí. Y el sodio lo metes en agua y vas a explotar. Pero cuando los combinas con una sal inerte que le dan sabor a las cosas y son las que pones junto con el limón para echarte tu tequilita. O sea, básicamente, si se dan cuenta, el flúor está a lo más arrinconado a la derecha, junto con el cloro, Y el oxígeno. y el sodio y el calcio están del lado izquierdo. O sea, creo que se complementan muy bien ahí. O sea, se inactivan los dos. Vaya, no sé si estuvo La historia del flúor es muy interesante. A ver, bastante, ¿eh? a mí me atrapó hace tiempo que la escuché. Y tú tienes una última, ¿no? Sí, yo tengo, pero del oro. A ver, cuéntanos O ese. sea, a mí se me hizo muy interesante del oro, más que nada por el contexto histórico en el que se presenta. Te cambio 2 espejos por oro. No tanto así, sino que tiene que ver con, es que, a ver cómo se pronuncia. Bueno, creo que es así, Georgi, Georgie. Georgi Hevesi, un químico muy bueno en su época. En ese tiempo era la Segunda Guerra Mundial, bueno, con esto de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler entra como líder de Alemania, entra, se le conoce como un éxodo en la ciencia, cambian muchas cosas. Entonces, en Alemania no se permitían muchas de estas cosas, ¿no? Bueno, aquí iban a llevarlo a a, se trata de 2 premios Nobel, 2 medallas, una de Max Balnov y otra de James Frank. Búsquenos en internet, no os voy a decir quién es. Pónganse a leer, muchachos. Estos 2 personajes, bueno, tienen unas medallas, un premio Nobel, entonces le dicen a Jefe, si sabes que llévalos a Copenhague.
Uh, Creo que Bor, si no estoy mal, creo que Bor es el que le dice, llévenlos que se jalen para llévalos allá. a Copenhague, creo que a un museo. Pero en ese tiempo Alemania había invadido Dinamarca, que es donde está Copenhague, ¿no? Y para los alemanes, eh, trasladar oro, o sea, lo veían como un delito. O sea, era como ese tráfico de oro era un delito para ellos. Entonces se enteran que GBC estaba llevando oro al museo. Uh, Entonces, dice, no, pues necesito de alguna forma esconderlos o algo así. Pues el chiste que en un matraz echa las dos medallas y le echa ácido clorhídrico y no me acuerdo qué otro ácido. Se me olvidó ese ácido ahorita. ¿Qué otro ácido? Igual muy corrosivo y empieza a desbaratar el oro. Y él se va y ahí deja el matraz. El chiste es que llegan los alemanes y empiezan a buscar las medallas. Ven el matraz, pero pues como solo vieron un recipiente con un líquido. ¿Sabes qué? Me imagino al científico como esas de, chéqueme, oficial, adelante, chéqueme. Chécame, rey, pásale. Checa. Ándale, búscale, estás como en tu casa, cara. Checa. Tantéale, papá. Bueno, y el chiste es que aquí los alemanes llegan, ven el matraz con un líquido naranja y pues, les da igual, ¿no? Pues esto quién sabe qué es, ¿no? Y el chiste es que nunca encontraron esas medallas. Al final de la guerra encuentran todavía ese matraz, o, o Hebe sí regresa y separa el oro, o bueno, lo mandan a separar el oro y ese oro lo regresa para que vuelvan a hacer esas medallas, esos Nobels, y ahora sí los lleven al Museo de Copenhague. No manches. Ajá, o sea, a mí me encantó por el contexto de la historia que hubo por la guerra. Tomen eso, alemanes. Ese pum perros. Entonces fue así como de, órale, o sea, yo cuando lo leí sí me quedé de, wow, está loquísimo. Está loquísimo. Está muy bueno. A mí me gustó mucho esta historia, les digo, por donde se situaba en la historia. Interesante. Le acabas de dar ideas a los que quieren transportar cosas ilegales por los aeropuertos, pero está muy chida, ¿eh? Exacto, háganlo. Trafiquen oro, mándenlo a mi casa. Y pues ya esa es la triste historia de un ranchero enamorado. Ok, creo que se nos quedamos sin datos curiosos. O sea, a lo mejor y después venimos con más historias. Igual si les gusta, nos pueden decir. Y a lo mejor tenemos una segunda parte de datos químicos curiosos. A lo Creo mejor que hay de muchos, química, creo que se pueden sacar muchas historias de cada elemento, ¿no? la verdad, cómo se obtuvieron, la historia detrás de todo eso, el contexto, cómo los, o Eh, sea, está muy A lo bueno, ¿eh? mejor, por ejemplo, el uranio ha de estar muy interesante, ¿no? Ah, sí, sí, definitivamente sí. El uranio, el plutonio, que han sido muy utilizados, ha de haber algo interesante ahí, atrás de eso. Bueno, el oxígeno igual, el fósforo. Hay grandes historias. Entonces, si les gusta, a lo mejor quieren hacer una parte, pues adelante nos pueden decir. Y si no, como quieras, se las vamos a traer después. Una segunda parte. A lo mejor. ¿Sí? Sí, cierto. Antes de que se me olvide, tengo que decir mi frase del día. Estuve tratando de buscar una cortita, pero pues, hice dos. Hice dos. Una más o menos y otra más larga. No sé si cualquiera, hasta primero. ¿Quieres la cortita o la larga? ¿Con albur o sin albur? Como quieras. Sin albur. Voy a La que empezar con sea, la, échate la que sea. bueno, voy a empezar con la cortita, ¿no? La primera es, quiero más que química, que seamos alquimistas. Ah, qué Hay un, ridículo. hay, un, hay, hay un concepto, es que química es más así físico y alquimistas son más esotéricos, o sea, hay como cosas místicas y todo eso. Que la alquimia es una pseudociencia, si lo es, pero no importa, si la gente no es muy tiquismiquis, les puede servir. Y la ¿Cómo segunda es, le? Es que hay una forma que le dicen a la química,
La La química, física de la materia, algo así le llaman. algo así. Cosas raras de físicos. Ajá. Sí, porque, pues, a ver, dices, ay, está bien fácil de química, que no sé qué. A ver, créanme un compuesto químico. No, yo antes sí creía, dije: "Nah, pues solo han de mezclar así y a ver qué sale". No, no, Dices, no, "No, hombre". no. Es como ahorita en biología que dices, biología está sencillo, es un derivado de la química. A ver, explícame un sistema complejo, un sistema orgánico. Está, Híjole, sí te la debo. explícame la fotosíntesis. Híjole. Híjole. Mejor me regreso Pues a mi casa. solo pues el sol solo llega a la florecita y Le ya, planta con un besito y ese besito le da energía. Y es la energía y del ya, amor. porque el amor les da energía, y ya. Tipo, no, a ver, ya. Y la segunda frase de liga es un poquito más larga y es, ¿sabes? Me considero una mente gustosa por el saber. Digo, aunque estemos constituidos por átomos de oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo y muchos elementos más que ahorita no recuerdo. Pero es que cuando te veo no percibo solo la materia que te constituye, sino una persona con la que quiero que estos elementos reaccionen. Tan, tan. Esa es. Está un poquito más larga, me traté de buscar algo que sonara más o menos bien, pero no sé si escuchado tan mal. ¿Qué opinas? ¡Qué ridículo! Sí, la verdad, sí. ¡Qué ridículo! Yo le diría: "Oye, reina, te voy a enseñar mi chonza". Sí, eso explica por qué sigue soltero, pero Sí. O sea, ya pero con yo, eso o sea, yo le terminamos. voy a explicar el carbono, hidrógeno, nitrógeno, Sí, a la oxígeno, mujer. azufre. Tú enseña de todo lo que quieras. O sea, no le voy a enseñar mi calzón. No, 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 mira. Como te digo, tú eres libre de enseñar lo que quieras, ¿no? Nada más, ten cuidado. Oye, creo que, mira, ahorita que abrí mi tabla periódica, creo que hasta hay un elemento llamado indio, ¿no? Sí, Ahí está, pues decirle: "No andes con ese indio". no hay que ser Ni novios. que él fuera muy a ver, uno que rime, muy rubidio. Ah. Mejor tú y yo hay que ser novios. Ándale. Estos están mejores, la verdad. Olviden lo que les dije, estos están mejores. Ya más simple. Bueno, Vamos ya, al circonio. vamos a checar. Cada día Ya, te ya. superas más, ¿eh? Ya. Así con esto los dejamos. Ya. Final, ya. Terminamos completamente. Solamente como recordatorio final, que les pido por favor que no intenten aislar flúor en sus casas, a menos que quieran conocer al dios de espagueti. Por favor, exactamente, no agarren su pasta de dientes como experimentación, intenten Sí. separar el flúor. A menos que tengan paladio en su casa, no creo que les sea una muy buena idea. Si se quieren morir, métanse en una cámara de nitrógeno, se los recomiendo. Chitón. No, luego nos van a acusar de incitar este tipo de conductas. Que sí, las incitamos, pero no queremos que nos acusen de eso. Sí, Entonces, sí, o sea, ustedes digan que ustedes lo investigaron. exacto, exacto. Ustedes solitos, no tiene nada que ver. Con eso nos despedimos, les dejamos con un poquito más de datos científicos y esperemos también un muy buen rato. Yo me despido, soy Frank. Y el Salas también se despiden. Bye. Chau.